Hola, estaba esperando su visita. Para asegurarse de no perderse nuestras próximas reuniones en la biblioteca, por favor, haga clic en el botón de registro. Agradecemos enormemente su compañía. El invierno había llegado con una ferocidad inusual al valle de Arán, en el corazón de los Pirineos, cubriendo los picos de granito y los bosques de abetos con un manto espeso de nieve blanca. Dentro de la mansión de piedra y madera de los Villalba, la calefacción central luchaba contra el hielo exterior, pero no lograba calentar el corazón del propietario. Rodrigo Villalba, un banquero influyente acostumbrado a controlar mercados y personas, caminaba de un lado a otro en el pasillo del segundo piso con una furia apenas contenida. El motivo de su ira era su único hijo, Tomás, de 7 años, que tosía incesantemente en su habitación, ardiendo en fiebre desde hacía semanas. Elena, la gobernanta de 45 años que cuidaba de la casa y del niño como si fuera su propia madre, salió de la habitación con un recipiente de agua y paños. Tenía ojeras profundas y las manos agrietadas por el frío y los desinfectantes. Rodrigo le bloqueó el paso, con los ojos chispeando de desprecio. «La fiebre ha subido otra vez», acusó él, con voz baja y peligrosa. «Esto es incompetencia suya, Elena. Usted deja las ventanas abiertas para ventilar y está matando a mi hijo de frío. Si él no mejora para Navidad, la culpa será enteramente suya». Elena bajó la cabeza, tragándose la injusticia. Sabía que Rodrigo necesitaba un chivo expiatorio para lidiar con su propio miedo ante la fragilidad de su hijo. Pero la situación llegó al límite en Nochebuena, el 24 de diciembre. Rodrigo la llamó al garaje. El todoterreno Range Rover tenía el motor encendido. «Necesito ir a recoger un encargo especial para Tomás a una aldea remota», mintió él. «El GPS no funciona bien allí, y necesito que venga conmigo para sostener el mapa y ayudar con las verjas de los caminos privados». Elena, ingenua y siempre dispuesta a sacrificarse por el niño, se puso su abrigo de lana, que era demasiado fino para la tormenta que se avecinaba, y subió al coche. El viaje fue silencioso. La nieve caía pesada, transformando la carretera en una línea blanca indistinta. Rodrigo condujo lejos de la carretera nacional, adentrándose en los caminos forestales profundos y desiertos de la montaña. Cuando detuvo el coche en un claro aislado, donde el viento aullaba entre los árboles, Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. «Baje», ordenó Rodrigo sin mirarla a los ojos. «Vaya a ver si el camino de delante está bloqueado por la nieve». Elena obedeció confundida. Apenas sus botas tocaron la nieve blanda, escuchó el sonido de los seguros de las puertas cerrándose y el motor acelerando. Rodrigo dio un volantazo brusco, levantando una nube de nieve, y desapareció por el camino por donde habían venido, dejándola sola en medio de la nada, condenada a congelarse como castigo por la enfermedad de su hijo. Elena intentó correr tras el coche, gritando el nombre de su patrón con desesperación, pero la nieve le llegaba a las rodillas y el aire helado le quemaba los pulmones. En segundos, las luces traseras del todoterreno desaparecieron en la blancura, dejando solo el silencio aterrador de la montaña. Estaba sola. Sabía que el pueblo más cercano quedaba a kilómetros de distancia y que, con aquella ropa, la hipotermia sería cuestión de horas. El pánico intentó dominarla, pero la imagen del pequeño Tomás le dio una extraña calma. Tenía que sobrevivir, aunque fuera solo para contar la verdad. Abatida por el viento cortante, Elena se refugió bajo la copa ancha de un roble antiguo, encogiéndose contra el tronco para intentar conservar el poco calor corporal que le quedaba. La tarde cayó rápidamente y las sombras del bosque se alargaron, transformando los árboles en monstruos. Fue entonces cuando escuchó el crujido de una rama. No era el viento, eran pasos, pesados, deliberados, sobre la nieve costrosa. Elena contuvo la respiración, recordando las historias antiguas de los pastores del valle sobre los lobos que aún habitaban aquellas laderas. De la neblina emergió una forma gris y robusta. Un lobo, enorme, con el pelaje de invierno espeso y ojos de color ámbar que brillaban en la penumbra. El corazón de Elena latía tan fuerte que le dolía el pecho. A lo lejos, en un punto alto de la carretera, Rodrigo había detenido el coche y observaba con prismáticos
esperando ver el final de su empleada negligente. Al ver al lobo acercarse a la mujer indefensa, sonrió, convencido de que la naturaleza haría el trabajo sucio, y arrancó definitivamente hacia su casa caliente. Pero Elena no huyó. Su abuelo, un hombre de campo, le había enseñado que huir activa el instinto de persecución en el depredador. En su lugar se quedó inmóvil, bajó los ojos en señal de sumisión y trató de controlar el temblor de su cuerpo. «No quiero hacerte daño», susurró ella, con el vapor de su respiración formando una nube frente a su rostro. El lobo se detuvo a 2 metros. No gruñó, no mostró los dientes. Inclinó la cabeza, olfateando el aire, sintiendo su miedo, pero también la ausencia de maldad. Durante un minuto eterno, humano y animal se miraron. Elena esperaba el ataque. En cambio, el lobo alzó el hocico hacia el cielo plomizo y soltó un aullido largo, triste y profundo que resonó por el valle. No era un aullido de caza, era una llamada, y de la oscuridad del bosque, docenas de ojos dorados comenzaron a encenderse. El sonido del aullido fue respondido por otros más cercanos. Elena cerró los ojos y rezó, encogiéndose aún más contra el árbol. Sintió la nieve siendo pisada a su alrededor, el sonido de respiraciones jadeantes y el olor almizclado de animal salvaje. Cuando abrió los ojos, estaba rodeada. Eran 7 lobos, de varios tamaños, formando un círculo perfecto a su alrededor. Pero, contra todas las probabilidades y contra todo lo que el miedo humano dicta, no atacaron. La temperatura estaba ahora peligrosamente bajo cero. Elena temblaba violentamente, sus labios morados, sus dedos entumecidos. El frío estaba a punto de vencer donde los lobos no habían atacado. Fue entonces cuando el lobo alfa, el primero que había aparecido, se acercó. Con un movimiento suave, apoyó su costado caliente y peludo contra las piernas heladas de ella, empujándola levemente hasta que ella se sentó y se recostó en la nieve seca bajo el árbol. El animal se tumbó junto a ella, presionando su cuerpo macizo contra el de ella. Como si obedecieran una orden silenciosa, los otros lobos siguieron el ejemplo. Se tumbaron amontonados sobre sus piernas, en su espalda, a su lado, creando una montaña viva de pelo y calor. El olor era fuerte, salvaje, pero para Elena fue el perfume de la vida. Sintió el calor de la manada penetrar su abrigo fino, descongelando su sangre y calmando su corazón desbocado. En aquella noche de Nochebuena, mientras Rodrigo bebía vino caro frente a la chimenea, convencido de que su secreto estaba enterrado en la nieve, Elena dormía en el corazón del bosque, protegida por las criaturas que él esperaba que la mataran. En su delirio de sueño y agotamiento, sintió una conexión profunda, una comprensión de que la crueldad era una invención humana. Los lobos no veían en ella a una enemiga o una presa fácil. Veían a un ser vivo vulnerable, que necesitaba calor para sobrevivir a la noche más larga del año. La manada la había adoptado, compartiendo su energía vital hasta que el sol volviera a salir. Los primeros rayos de sol del día de Navidad se filtraron entre los abetos, despertando a Elena. Los lobos se levantaron, sacudiéndose la escarcha del pelaje. El alfa la miró una última vez, con una intensidad casi humana, antes de darse la vuelta y desaparecer silenciosamente en la bruma, seguido por su familia. Elena estaba sola de nuevo, pero estaba viva y estaba caliente. Con las fuerzas renovadas por el milagro de la noche, se arrastró hasta la carretera principal, donde una patrulla de guardabosques que hacía la ronda de la sierra la encontró. Estaba débil, pero lúcida. Cuando la llevaron al hospital del pueblo más cercano, la noticia de su supervivencia se extendió rápidamente. Rodrigo Villalba, que ya había llamado a la policía fingiendo preocupación e inventando una historia sobre cómo Elena había huido del coche en un ataque de nervios, recibió la visita de las autoridades. Intentó mantener la fachada de hombre poderoso e intocable. Dijo que la había dejado en la parada del autobús, que ella quería visitar a su familia. Pero la tecnología no miente. La policía había accedido a los datos de GPS del todoterreno de lujo, que marcaban la parada exacta en medio del bosque prohibido
y el regreso precipitado a la mansión. Además, las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana lo habían grabado entrando en la sierra solo y saliendo solo, con el rostro desencajado. La esposa de Rodrigo, que había vivido años bajo su tiranía psicológica, al saber lo que él había hecho, se derrumbó y entregó a la policía grabaciones de las amenazas que él le hacía a Elena habitualmente. Rodrigo fue arrestado en su propia casa, esposado frente a los vecinos el día de Navidad. Perdió la custodia de su hijo, su reputación y su libertad. Elena se recuperó físicamente, aunque las noches de frío nunca se borraron de su memoria. La esposa de Rodrigo, agradecida y avergonzada, le ofreció una indemnización sustancial. Elena usó el dinero para comprar una pequeña casa de piedra cerca del bosque, donde abrió un refugio para animales. Nunca más volvió a trabajar como gobernanta. Dedicó su vida a proteger la naturaleza, sintiendo que tenía una deuda eterna. A veces, en las noches frías de invierno, salía al porche y miraba hacia la oscuridad de los árboles. Y aunque nunca más los volvió a ver, a veces escuchaba un aullido distante, un saludo de la familia que la había salvado cuando los humanos la habían desechado.